Hola hermanos, muy buenos días, que Dios les bendiga. Vamos a iniciar nuevamente, vamos a continuar con nuestro culto e iniciar el sermón de este día. Estamos predicando acerca del servicio, llamados para servir. Y estamos viendo algunos temas de mucha importancia en este llamado que el Señor nos ha hecho a cada uno de nosotros. Todos hemos sido llamados para servir al Señor. Así es de que tenemos que tomar ese papel, tenemos que tomar ese rol, queridos hermanos, y ponernos las pilas, como dirían los jóvenes, ¿verdad? Para que podamos servirle al Señor realmente como Él lo desea, realmente como Él lo pide. No a nuestra manera, no como nosotros creemos que podemos servirle al Señor. Estábamos hablando de aquellos principios que deben de regir la vida de un buen servidor. Teníamos ahí en el sermón anterior un texto en Mateo. Vamos a continuar en ese texto porque ahí en ese capítulo 24, que seguramente ya leímos porque es el texto bíblico de la lectura del día de hoy, y dice a la letra ahí el texto, dice Mateo 24 del 45 al 51, dice así: ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todas sus bienes les pondrá. Pero aquel siervo malo, si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun comer y beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo el día que éste no lo espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Vamos a orar, queridos hermanos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, nuevamente, Señor, estamos poniéndonos en tus manos, rogándote tu bendición, Padre, pidiéndote que tu Espíritu Santo, Señor, hable nuevamente a tu pueblo y que cada uno de nosotros escuche atentamente, Señor, y ponga en práctica estos principios, Señor, que tú nos has dejado, los cuales deben de regir nuestra vida como cristianos, Padre. En tus manos nos encomendamos, Señor, rogándote de tu sabiduría, de tu conocimiento, para que cada uno de nosotros pueda adquirir esto, Señor, y podamos ponerlo en práctica. En tus manos me pongo, Señor, para que limpies mi boca, mis manos, mi cuerpo, todo en realidad, Padre Santo, y que sea utilizado, Señor, para honra y gloria tuya solamente. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Aquí el Señor Jesús nos da este ejemplo hablando de su venida, en efecto, pero también nos habla de muchos aspectos que debemos de poner en práctica para servir a Dios. ¿Cómo debemos de esperar la venida de Cristo? Y esta esperar va a ser sirviendo a Dios. Como cristianos es muy fácil que muchas veces digamos, bueno, es que yo puedo solamente en algún tiempo, no siempre puedo estarle sirviendo al Señor. Nosotros podemos servir al Señor en todo tiempo, en el lugar donde estemos, en el lugar que Él nos haya puesto, querido hermano, podemos servirle. Aquí un buen ejemplo encontramos en la palabra de Dios y vayamos viendo esto que habla el Señor Jesucristo de aquel siervo bueno, vamos a ponerle así, o aquel siervo fiel y prudente que hace lo que el Señor Jesús le ha llamado a hacer. En primer lugar, dice que es siervo. Cada uno de nosotros somos siervos y, queridos hermanos, quiero decirte que un siervo no hace su voluntad. Un siervo hace la voluntad del amo, hace la voluntad de aquel que pagó por él.
y nosotros fuimos comprados con la sangre preciosa de Jesucristo y por lo tanto somos sus siervos, siervos esclavos. Y dice aquí que ahí habla de un siervo fiel y prudente, dos aspectos o características de un buen servidor. Dice la palabra de Dios ahí donde acabamos de leer, el cual fue puesto por su Señor en su casa. Este es un aspecto que debemos de considerar, es algo que debemos de tener en cuenta siempre. Tú y yo hemos sido puestos en un servicio en la casa de Dios, pero hemos sido puestos por Él. Tú tienes que estar en la convicción de que lo que estás haciendo, de lo que estás sirviendo, Dios te ha puesto ahí. Nos puso en su casa, nos puso en su obra para que cumplamos la tarea con fidelidad y con prudencia. Para dar el alimento a tiempo, dice el texto, no a destiempo, no cuando uno quiera, no cuando él quiera o cuando él pueda, no. Dice, bienaventurado es aquel siervo que cuando venga su amo le halle haciendo así. Dios quiere gente con fidelidad, gente que no sea inconstante, gente que sea irreprensible y gente que sea responsable, no gente irresponsable. Es triste ver gente sirviendo a Dios de una forma errónea. Hay miles de formas de servir a Dios, desde nuestra casa, en nuestro ministerio, en los ministerios tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Por lo que hagamos, no lo podemos hacer, todo lo que hagamos no lo podemos hacer de una forma inconstante e irresponsable. Que tú sí, dice la palabra de Dios, que tú sí sea sí y tú no sea no. No se le puede servir a Dios de otra manera. De cierto os digo que todos que te pondrá sobre todos sus bienes. Qué hermosa recompensa poder administrar todos los bienes del Señor. Cuando hemos sido fieles con Él, qué hermoso es ver cómo Dios te va llevando de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de un lugar a otro, creciendo, madurando, siéndole fiel a Dios. Pero este texto habla también de servidores malos. En el versículo número 38, que quieren servir a Dios con vestuario sucio, quieren servir a Dios andando en el pecado. Los malos servidores no están dispuestos a servir, solo buscan muchas veces sus comodidades o el ser vistos por los demás. Son poco fieles a Dios, piensan que tienen autoridad cuando en realidad no tienen ninguna autoridad. Abusan muchas veces de la grey de Dios. Pero dice el texto que estos servidores malos, en los versículos 50 en adelante, dice que vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no le espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Todos los servidores, queridos hermanos, un día daremos cuentas, no solo de la administración de nuestra vida, sino de todo lo que Dios nos ha dado en su obra. Dios nos va a pedir cuentas a cada uno de nosotros, en cada lugar, en cada parte donde Dios nos dio permiso de servirle, Él nos va a pedir cuentas, queridos hermanos. Qué triste va a ser entregar malas cuentas, o qué gozo va a ser cuando nos pueda decir el dueño de la viña, el Señor, el amo, nuestro Dios y Creador, que nos diga: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Por eso los servidores de Dios son fieles a Dios y a sus tareas hasta el fin. Dios quiere fidelidad en toda nuestra vida, queridos hermanos. Dios quiere que le seamos fieles
tanto con nuestro corazón, como con nuestras obras, como con nuestras actitudes. Solamente Dios conoce nuestros corazones. Podemos estar sirviendo con un corazón indispuesto, con un corazón que realmente no está agradando a Dios, pero Él ve los corazones, dice su palabra, que Él pesa los corazones. Y si en nuestro corazón no hay buenos motivos o intenciones, tarde o temprano la Biblia dice que lo oculto sale a la luz. Todo lo que ya no haga uno con buenas intenciones va a salir a la luz. Eh, Desafortunadamente, en algunos lugares podemos ver y nos podemos constatar que hay gente que sirve por servir, que sirve por cumplir, que sirve porque pues no tenía otra cosa más que hacer, o simplemente muchas veces dicen, con esto yo ya le cumplo al Señor. No se trata de cumplirle a Dios, se trata de vivir para el Señor, se trata de servirle al Señor. Y a veces cuando escuchamos esta palabra de vivir para el Señor, nos cuesta trabajo digerirla. Nos cuesta trabajo porque pensamos que absolutamente todo el tiempo lo vamos a invertir en estar en la iglesia, en estar orando, en estar haciendo actividades para la iglesia. Esos a veces son ritualismos, queridos hermanos, y no es un verdadero servicio. Mucha gente agarra eso como ritual y ya tiene hasta tiempos marcados y ya de esta hora o de esta hora le sirvo al Señor. Y ya. Nuestra vida debe de ser un constante servicio a Dios. Tenemos que ser fieles con nuestro corazón, con nuestras intenciones. Como les decía, la Biblia dice que lo oculto sale a la luz. Todo lo que yo no haga con buenas intenciones, porque muchas veces servimos por cumplir o porque alguien nos dijo que lo hiciéramos y a veces lo hacemos de mala gana o solo por cumplir, y eso no le agrada a Dios, porque solo Él conoce nuestro corazón y la forma en que lo estamos haciendo. Hay gente que dice, pues ya que me queda, ¿verdad? Pues lo voy a hacer, pues no hay de otra. Entonces ese no es un verdadero servicio. Debemos de ser fieles también al Señor en nuestros pensamientos. No dejar que las malas opiniones o los pensamientos de gente malintencionada, que porque sí los hay, gente que habla de alguien, gente que critica a alguien que está sirviendo. El apóstol Pablo escribe en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, versículo 8, donde dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Eh, Esto es, hermanos, un pensamiento positivo, un pensamiento que le dé la gloria a Dios. Porque muchas veces pensamos en cosas deshonestas, en cosas que no son justas, en cosas que no son nada amables, que no hay virtud en ellas, que no dan alabanza al Señor, y las pensamos, y así como pensamos, muchas veces actuamos. Recordemos que lo que hay en nuestro pensamiento nos lleva al comportamiento. Así como pensamos es como actuamos, y tenemos que ser fieles en nuestros pensamientos para serles fiel en nuestro comportamiento. Cuando el apóstol Pablo le dice a Tito que sea ejemplo, y eso mismo se nos dice a nosotros el día de hoy. El día de hoy el Señor te está hablando, querido hermano. El día de hoy el Señor te está diciendo que tienes que ser ejemplo. No podemos estar pidiendo a los demás una conducta digna cuando nuestra vida no es de esta misma forma. ¿Cómo puedo decirle a alguien que toma que no lo haga cuando yo lo hago? O que no sea adúltero cuando han descubierto que yo soy adúltero. Que ame cuando yo no amo. Debemos de ser ejemplos vivos de buena conducta. Cuando el esposo Pablo le escribe a Tito, le dice, exhorta
allá en el capítulo 2 del versículo 6 al 10 le dice, exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo. No le puedo decir a alguien que sea prudente si yo no soy prudente. Y sigue diciendo, que seas tú como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de nosotros. Qué triste es cuando la gente habla mal de nosotros que predicamos el Evangelio. ¿Por qué? Porque ven malas actitudes, porque ven malos comportamientos de nosotros. Y eso lleva a que la gente no quiera entrar en el reino del Señor por nuestros malos ejemplos. Y sigue diciendo, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. ¿Cuánta gente se les pide algo? Ay, no, yo porque ahí está, dice aquí el Señor, que debemos de no ser respondones. Cuando uno empieza a servir dentro de la iglesia, en cualquier ministerio, ningún ministerio es más, ningún ministerio es menos. Tanto el que predica como el que limpia las bancas son ambos servidores de Dios, siervos de Dios, que están haciendo la voluntad de Dios. Para Él somos iguales. Y es algo que te debes de meter en tu cabecita. Y no debes de estar a veces envidiando el lugar de otros hermanos, que porque ellos están al frente en el púlpito, que porque ellos están... No, hermano, el trabajo que tú hagas es digno porque el Señor ahí te ha puesto. Y el Señor te está probando. Yo en el ministerio que comencé, se los he dicho muchas veces, ahí en el tabernáculo, comencé desde abajo, limpiando bancas, limpiando baños, aseando la iglesia. Entonces, querido hermano, yo te invito a que comiences también a cimentar esos cimientos, a poner esos cimientos firmes donde el Señor te ponga, hazlo y hazlo de la mejor forma. Mentalidad, tenemos que tener esa mentalidad positiva. Dice el versículo 10, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Dios y Salvador. Qué triste es cuando yo he llegado a escuchar, queridos hermanos, que a los pastores se nos ve como defraudadores, a los pastores se nos ve como gente que abusa del rebaño. Hay pastores, sí los hay, ahora sí que hay de todo en el rebaño del Señor, y hay quienes solamente buscan su comodidad, buscan su economía, buscan ahora sí que estar bien ellos, no importando defraudar a sus hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado en esto. También nuestro Señor nos pide, en tercer lugar, fidelidad en nuestro modo de hablar. Que nuestro lenguaje sea el que edifique. En la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 4, versículo 11, dice la palabra de Dios, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios le da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. No debemos de utilizar palabras altisonantes o groserías en nuestro vocabulario diario, menos en el púlpito, o algunas veces ofendiendo a los oyentes con palabras que los hacen menos o los degradan. Como por ejemplo, que yo dijera, a ver, bola de tontos o bola de ignorantes. Esas son palabras que no deben de estar en nuestro vocabulario, porque esas palabras, aparte de que ofenden, aparte no deben de estar en la vida de un cristiano. Debemos de procurar ser fieles en toda la obra que el Señor ha puesto en nuestras manos. Lo que nos ponga a hacer, no lo veamos insignificante, hermanos.
desde limpiar la iglesia o estar recibiendo a los hermanos, es un trabajo honroso que da Dios a cada uno de nosotros para su gloria. Dios te da el privilegio de que lo hagas y Dios estará satisfecho. ¿Qué sucede? Que no suceda que durante muy poco tiempo lo hagas y después ya no lo quieras realizar, porque no te gusta, porque no. Donde el Señor te ponga, hazlo de la mejor forma, querido hermano. Esto ya te lo había dicho con anterioridad. El trabajo que realizas, donde quiera que lo hagas, tú como cristiano debes de dar buen ejemplo y salir de ahí, y cuando salgas, donde quiera que estés, que quede un buen ejemplo de que trabajó ahí un buen cristiano, que queden las puertas abiertas, porque desgraciadamente también hay cristianos flojos, también hay cristianos que no son fieles a la obra del Señor y no dan lo mejor de sí. Y cuando salen del trabajo donde están, salen con apatía, con malas recomendaciones. Así es de que no hagamos eso, hermanos. Tampoco podemos pedir a los demás que sean, eh, que hagan cosas que perduren si nosotros mismos no las hacemos. Debemos de ser fieles en toda la obra del Señor, como les dije. Y cuando te inviten cuando salgas de un trabajo, que puedas tener las puertas abiertas por ser un trabajador honrado, un trabajador fiel. Yo recuerdo hace tiempo, y en algún momento se los comentaba a ustedes, que había una empresa que contrataba pura gente cristiana. ¿Y por qué la hacía? No porque el dueño fuera cristiano, porque no lo era en su momento, ya posteriormente lo fue, pero él contrataba a cristianos por sus buenas referencias, porque era gente responsable, porque era gente que no faltaba, porque era gente que trabajaba y daba lo mejor de sí. Pero no falta el cristiano que no sea así, o el que se diga ser cristiano, porque un verdadero cristiano sigue siempre el buen ejemplo de Jesucristo. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 8, se nos describe y se nos escribe algo muy importante. Dice así a la letra: y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Y termina diciendo: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Este pasaje, queridos hermanos, nos anima a ser fieles en todo sobre la obra que Dios nos ha dado. Y nos advierte que vamos a tener problemas. Qué triste es ver que muchas iglesias hoy en día predican solo de salud, de prosperidad, de bienestar, cuando la palabra de Dios dice todo lo contrario. Y aquí lo encontramos. Dice: he aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación. Pero el Señor nos termina diciendo: pero sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Cuando el Señor le prometió la tierra a Moisés, cuando le pasaron la encomienda a Josué, el Señor también le dijo: esfuérzate. Las cosas no van a venir del cielo, no van a caer como miel con hojuelas o miel en hojuelas. No, querido hermano, cuando le dice esfuérzate y sé valiente, le está diciendo que va a haber problemas. No temas, no desmayes, porque tu confianza debe de estar en el Señor. Y aquí volvemos a encontrar esto en Apocalipsis que escribe el apóstol Juan a la iglesia de Esmirna y a la iglesia del día de hoy, querido hermano.
que seamos fieles hasta la muerte, y el Señor nos entregará esa corona que Él nos ha prometido. Tal vez no nos va a pasar como a los primeros cristianos que fueron mártires, pero sí tenemos padecimientos, sí hemos pasado por luchas, por falta de trabajo, por falta de salud, y que esto no nos lleve a desistir en la obra de Dios. Si tienes alguna situación incómoda, con algún hermano que no te lleves a desistir esto, no porque tienes una situación con el pastor vas a dejar de asistir a la iglesia y te vas a pelear con Dios, no porque tienes alguna situación con cualquiera de los hermanos, esto te haga flaquear y dejes el servicio del Señor. No, hermano, tú le estás sirviendo a Dios y tú te debes a Él y no al hombre. Querido hermano, yo te animo, yo te exhorto a que sigas trabajando, que sigas siéndole fiel al Señor hasta el final en toda su obra, fiel con tu mente, fiel con tus acciones, fiel con tu trabajo, fiel en todos los aspectos, querido hermano. Esto nos va a llevar a tener una vida que le dé más la honra y la gloria a Dios. Tenemos que ser fieles a Dios en todos los aspectos antes mencionados. Si realmente queremos ser buenos servidores de Dios, pidamos a Dios y a su Espíritu Santo que nos guíe en esta empresa que tenemos como servidores. Sigamos adelante, queridos hermanos. Yo les animo a que seamos unos buenos siervos de Dios, pero siervos como Él los demanda, no como nosotros queremos ser. Que el Señor te bendiga, hermano, y continuamos con el culto. Hasta pronto.